redacción publicitaria y café cava. Hoy en Capicúa FM conversaremos con la redactora María Cecilia Ferreira sobre la redacción publicitaria en castellano y presentaremos nuestro nuevo auspiciador, el café cava, mi preferido desde hace muchos años. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 60 conversaremos con la redactora venezolana María Cecilia Ferreira vía internet desde España, porque sigo difundiendo Capicúa FM desde Gabletes Coralinos, Miami, Florida, en los Estados Unidos. Con María Cecilia conversaremos sobre la redacción publicitaria en castellano, detalles de la gramática y hasta la palabra cifrino, utilizada en su país natal de Venezuela. También hablaremos del uso de las interrogaciones invertidas, al igual que las admiraciones invertidas en castellano. Al final de este episodio, te recomendaremos una maravillosa aplicación para tu teléfono móvil para escuchar y suscribirte a Capicúa FM para lograr la mejor experiencia y sin tener que pagar nada. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, el Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateau Bleu en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicúa FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Además podrás probar los dolmades fríos vegetarianos. Y también por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada, sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros tipos de café que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido del café cava al visitar loquieroya.us y luego colocar el cupón virtual delicioso antes de pagar. Repetimos, para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido, visita loquieroya.us y coloca el cupón virtual delicioso antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicúa FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es delicioso. Después de un saludo de 7 segundos de la locutora María Snoth, conversaremos con la redactora venezolana María Cecilia Ferreira desde España vía internet. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com. Querido oyente, soy Alan Tepper. Continuamos con Capicúa FM y le damos la bienvenida a María Cecilia Ferreira, especialista en la redacción del idioma castellano del sitio web yoredacto.com
y del programa homónimo. ¿Qué tal, María Cecilia? Qué honor tenerte en Capicúa FM. Bien, Alan, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo en tu programa, en Capicúa FM. Un saludo para todos los oyentes que entiendo, porque he escuchado ya varios de tus capítulos y entiendo que tienes buena audiencia, fieles oyentes, y un saludo para todos ellos. Así que además de un honor para mí, es una oportunidad para dar a conocer lo que estoy haciendo desde acá, desde España, que es donde me encuentro actualmente residiendo. Sí, tengo entendido que eres venezolana, pero estás ubicada en España. Cuéntanos tu historia en cuanto a eso. Sí, bueno, la historia quizás ya sea bastante conocida y podrán suponer las causas por las que me encuentro desde hace 2 años, ya en marzo del año 2019, llegué acá a España. Yo tengo 42 añitos y soy periodista de profesión, licenciada en comunicación social en la mención periodismo audiovisual en la Universidad del Zulia, Luz, Maracaibo. Soy maracucha de Muy nacimiento bien. y corazón. Sí, he escuchado el gentilicio maracucho Sí. y maravino y tengo entendido que uno se usaba antes. ¿Puedes hablar de eso? Sí, claro, y he leído una parte que te lo comenté por escrito a través de un correo electrónico, agradeciéndote por el envío de tu libro La conspiración del castellano, el cual pues recomiendo y recomendaré por todas mis vías, porque considero que a pesar de uno entender muchas cosas del idioma, siempre hay cosas por aprender, y este libro es un ejemplo de ello. Muchas cosas que desconocía o que ignoraba de alguna forma están en este libro, y tiene cierta relación con mi origen, con mi gentilicio, porque soy maracucha, y hay un capítulo muy interesante al respecto que habla del vos, y no lo había asimilado de una forma tan consciente, el hecho de que en Maracaibo no se conjuga correctamente con el vos. Sí, para el beneficio de los oyentes estamos hablando del vos singular utilizado en muchos países de las Américas, aunque no en España. En España se utiliza el vosotros o el vosotras, Sí, plural, pero en Sí. las Américas, en varias regiones, se utiliza una alternativa al tuteo que se llama el voceo y es en singular. Correcto. Y bueno, para nosotros es muy autóctono y, digamos, regionalista hablar de vos. Hablar de vos para nosotros es mucho más coloquial que hasta el propio tú. El tú en Maracaibo es más visto como algo, no sé esta palabra, como algo cifrino. No sé si pudiéramos extender el Yo sí significado de comprendo la la palabra, pero voy a permitir que tú la aclares para la audiencia. Cifrino es alguien, digamos, de clase alta o que se cree más persona que las demás, digámoslo de esa manera. Alguien que cree que sabe mucho más o que es más delicada. Entonces, tiene una forma muy singular de hablar así, de esta manera. Me Como hiciste más o menos recordar, imitan. me hiciste recordar una vez una anécdota que me contó un amigo maracucho acerca Ajá. de un joven que fue a Caracas para estudiar y al regresar ya hablaba diferente. Entonces el amigo le dijo, tú te fuiste a Caracas en Volkswagen y regresaste en Tuswagen. Algo así. Sí, entonces para nosotros el vos es mucho más coloquial, es muy de familia, de usarlo entre amigos, y quizás, en mi opinión muy personal, a veces es usado de una forma ordinaria. Y quienes nos catalogan de alguna manera o dicen cómo es el maracucho, o para describir la personalidad del maracucho, dicen el maracucho es muy ordinario. Sí, ordinaria es la palabra correcta. No sé de qué otra forma definirlo. Aunque Está aquí ahora maloso. estamos hablando con una maracucha que es todo lo contrario, no es nada ordinaria. Gracias. No, y que además yo tuve que emigrar dentro de mi propio país, porque mi carrera yo la desarrollé en el estado Barinas, dentro de las instituciones del estado. Toda mi carrera fue en ese ámbito, pero claro, todo lo que se ha venido suscitando en el país, pues me obligó a salir de allí con mi familia, a buscar un futuro mejor. Y pues desde hace 2 años estoy acá en España. A diferencia quizás de muchos, una buena parte de venezolanos que emigran para ver qué les depara el futuro, pues yo sí intenté
planificar un poco mi movida, ¿no? Porque tengo 3 hijos y no podía irme así, digamos, a lo loco. Entonces, gracias a las tecnologías y a internet conseguí un trabajo online. De hecho, sigo trabajando de esa manera, teletrabajo. Estoy en mi casa trabajando todo el tiempo y bueno, y con esta pandemia pues algo prácticamente imperativo en muchos ámbitos. Bueno, y desde allá me contrató una empresa y pues una cosa fue llevando a la otra hasta que pude movilizarme y llegar acá a España. Y aquí en España es donde nace yoredacto.com. Qué bueno. Una cosa que tú y yo tenemos en común es la de redactar debidamente en el idioma castellano. De hecho, sin conocernos previamente, hemos cubierto algunos de los mismos temas. Tú, María Cecilia, en tu programa Yo Redacto y yo por mi lado, tanto aquí en Capicúa FM como en mi libro La Conspiración del Castellano, y me alegro saber que te gustó. En mi caso, aparte de mis propios libros, también he ayudado a varios otros autores de 6 países hasta ahora a editar, publicar, distribuir o transformar su libro. En tu caso, María Cecilia, sí, creo que tú también haces ediciones o correcciones a tus clientes, ¿verdad? Sí, te explico un poco. Yo en la empresa donde trabajo pude unir 2 cosas importantes. Una, mi conocimiento como redactora, como escritora, pero en un ámbito periodístico, no literario. Y también me ha tocado aprender muchísimo lo que tiene que ver con la redacción digital, o lo que algunos llaman, no sé si esta sea, porque es que son términos nuevos relativamente, entre comillas, la redacción SEO. Y se trata de, me imagino que tú has escuchado y conoces. Por supuesto, SEO es como se llama, o sea, cómo se pronuncian las letras en inglés, pero yo en castellano lo conozco como el posicionamiento orgánico en la web. Es correcto. Posicionamiento y optimización de textos para que sean encontrados en buscadores, sobre todo en Google. Entonces, mi aprendizaje y ahora especialidad está dirigido hacia ese tipo de redacción. Me ha tocado aprender muchos términos. Yo no hablo inglés. Conozco lo básico que estudiamos en las escuelas. Estoy intentando aprender. De hecho, me estoy apuntando en un instituto de idiomas acá en España para ver si logro aprender el idioma. Pero me ha tocado aprender muchos términos en inglés que se han venido adoptando y adaptando a esta terminología digital. Por ejemplo, SEO. Hay otras palabras, copywriter, que para mí es redactor publicitario. SEO, el SEO con C, no con S también. Y bueno, me ha tocado como que estudiar y adaptar mi forma de redacción periodística más direccionada a lo que es buscar un hecho noticioso y narrarlo bajo toda esa estructura que corresponde, y adaptarlo a lo que es Google, digamos, a cubrir la necesidad de búsqueda que tienen usuarios en Internet para que el artículo que tú has publicado o la página web que tú tienes aparezca de primero en las páginas de Google, en este caso, que es el mayor buscador de Internet. Claro, es la meta. Entonces, eso básicamente es mi trabajo. Tengo algunos clientes de forma particular o independiente, pero me desempeño mucho con esta empresa que me ha dado la oportunidad de desarrollar mis propios proyectos, y de allí surge yoredacto.com. Mi aprendizaje también en la parte tecnológica y algunas cosas que tienen que ver con programación muy básica me permitieron crear yo misma mi página web, que es esta, yoredacto.com, y eso llevó también a inmiscuirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, también en hacer los podcasts, que entiendo es por allí que descubriste mi trabajo, y ya llevo 2 años en esto y voy a un siguiente nivel, que estoy armando un curso online para que las personas que tienen ya un conocimiento previo de escritura y redacción puedan adoptar esos conocimientos a estas estructuras o a estas formas de escribir, especialmente para Google y para las plataformas digitales. Me parece muy bien. De hecho, conozco tu programa
yo redacto por una amiga venezolana que vive en España y de hecho ha figurado una vez, no en entrevista todavía, pero sí en un comentario cuando estábamos cubriendo una canción que se llama Arroz con leche, la canción Arroz con leche, y Sí. habíamos pedido a los oyentes que incluyeran su versión única y ella fue una de las varias personas que participaron y grabaron su versión, que supongo que es la versión venezolana o por lo menos de la región de ella, de Venezuela. No sé si llegaste a oír ese episodio, pero en No. todo caso ella grabó lo que ella considera ser la versión venezolana y ella me habló de tu programa y lo escuché y gracias a ella, así Sí. que la vamos a saludar. Ella se llama Rusé, así que saludos a Rusé. Ella es venezolana de ascendencia catalana. Ah, mira, pues voy a buscarla porque seguramente debe estar siguiéndome en alguna de mis plataformas, pero no la conozco. Bueno, seguramente de quienes habrán escuchado el podcast y les habrá llamado la atención porque algunas de las cosas que sí quisiera comentar contigo y si has escuchado alguno de mis episodios es, digamos, la manera que intento explicar las reglas ortográficas y reglas de sintaxis y redacción, porque no suele ser un tema muy apasionante para la mayoría de las personas. Para mí lo es, pero estoy sí, de acuerdo para mí contigo, también lo no es. para todo el mundo lo es. No para todo y casualmente no, estaba estudiando para tu entrevista y refrescando porque esto es un estudio permanente, viendo todas las conjugaciones del verbo haber y realmente es agobiante la cantidad de tiempos. Sí, y ese es uno de formas los temas que conjugar ambos hay. hemos cubierto Sí. en forma totalmente independiente. Aclaro para los oyentes, no nos conocíamos y los dos decidimos cubrir ese tema. Así que ese es un tema que Sí. a ambos nos llamó la atención porque existe mucha confusión al respecto. Muchísima confusión y no es para menos porque de verdad que las maneras que hay de conjugar ese verbo son muchísimas. Y yo lo que te decía, lo que intento con estos podcasts, porque tienen algunos efectos y algunos comentarios que intento ser un poco entretenida. No allí sé habla si a lo veces logro. un nombre y a mí me sonó inicialmente que él podía ser tal vez dominicano, pero no sé si también será maracucho, el hombre que de vez en cuando habla. No, él participó creo que en el primer episodio. Tengo 10 episodios publicados en las distintas plataformas de podcast que hay y él participó en el primer episodio, en las mayúsculas, si mal no recuerdo. Él es venezolano igual que yo, pero no es de Maracaibo, es de Caracas. Entonces, Pero no y sé nos si encontramos. estamos hablando del mismo señor, porque yo no escuché tu primer episodio, pero a veces yo Ya. escucho cuando tú mencionas un verbo y después viene ahora sabes de quién hablo. Sí, no, es un efecto. Ese es un efecto de mi propia voz. Ah, ok. Un efecto, sí, es un efecto de mi propia voz que de hecho, o sea, tiene que ver con lo que intento explicar y es que intento ser un poco entretenida, divertida y no agobiar a las personas con tanta teoría que al final, y lo digo con mucha propiedad, al final en la práctica, conocer toda la teoría no, digamos que no es tan necesario. Lo es para quienes lo estudiamos, pero en la práctica no necesitas saber que el tiempo, por decirte cualquier cosa, el tiempo del verbo haber, el pretérito, eso a lo mejor no es tan necesario para que tú realmente aprendas cómo escribir una palabra correctamente o usarla correctamente al hablar. Sí, entonces lo yo que también he intento es utilizado dar un algunos efecto, tips. pero no de esa manera y no con mi propia Ya. voz. Así que cada cual busca su forma creativa Claro. de hacerlo. Y en tu caso, me parece que el efecto te convierte de mujer en hombre y además para mi oído me hace sonar como si fueras dominicano, un hombre dominicano. Ah, bueno, mira, pero bueno, cada quien percibe, ¿verdad? Percibe como considera y pues todo es válido. Con tal y el mensaje llegue bien, todo se vale. Pero básicamente eso es lo que intento hacer con los podcasts. Paré la producción de podcast porque estoy preparando material que tiene que ver más con las técnicas de redacción, cómo titular un buen texto para que llame la atención. Quiero dar esas técnicas, esos consejos especiales para que la redacción sea fluida, una lectura sea fluida, sea entretenida, sea persuasiva y quienes te leen
no solamente se queden en el titular, sino que puedan leer más párrafos y, si es posible, el artículo completo. Entonces, mi segunda serie de podcast va a estar afincado o dirigido hacia esa temática, que es un poco más de redacción y ya no tanto de las reglas de ortografía, aunque por allí siempre se colará algún que otro consejo para mejorar la ortografía. Me encanta el nombre de tu programa y de tu sitio web. Yo redacto. Vale. Y de hecho tengo una observación al respecto que quisiera escuchar tu opinión. En mi experiencia, la palabra redactar, el verbo redactar es mucho más profundo que simplemente escribir, pero me parece que eso se ha perdido en España, me parece que se mantiene en las Américas, que cuando uno dice redacté algo, suena como mucho más profundo e importante que escribí algo. No sé qué dirás al respecto. Sí, estoy de acuerdo contigo, en eso. Quizás todos sabemos escribir palabras, escribir una oración, pero ya redactar creo que tiene que ver más con la manera estratégica como conjugas o juegas con las palabras para que las ideas sean claras o se lean de forma clara. Y yo escogí esa palabra redactar porque está muy vinculado a mi profesión. Yo soy periodista y los periodistas narran en primera instancia, pero también redactan los hechos de los que van a cubrir o que cubren. Entonces, sí, para mí tiene un poco más de profundidad redactar. Y ahora con este tema me encanta muchísimo más tu programa Yo Redacto, y no me habría gustado tanto si se llamara Yo Escribo. Ya, sí, claro, tiene total lógica eso. Y como que yendo un poco más allá con esto que te comentaba de lo que es el copywriter y esa adopción que hemos hecho de la palabra. Volvemos a aclarar para los oyentes que tal vez no sepan esa palabra en inglés, la traducción de copywriter. Sí, es redacción publicitaria. Entiendo que copywriter de manera literal, digamos, ese no es el significado en inglés, ¿o sí lo es? Te pregunto. Lo que sucede es que yo he conocido gente que lleva ese título en inglés, pero no necesariamente trabajan en el periodismo. También lo usan los que trabajan en publicidad. Sí, correcto. Entonces, pues para mí, y de hecho, yo cuando utilizo algunas plataformas de traducción por internet, yo coloco la palabra copywriter y la traducción que me da al castellano es redacción publicitaria. Y es la redacción publicitaria, y está allí la palabra redacción, le da un toque adicional de profundidad a la técnica, porque no es solamente ya redactar para armar una idea escrita, sino que ese texto o esa redacción tiene que ser persuasiva, también despertar ciertas emociones, pero para que quien lo lee ejecute una acción. Y esa acción, obviamente, en el campo publicitario y el mercadeo es la venta. Entonces, es escribir para vender. Muchos profesionales de acá de España que se dedican a eso, al copywriter, hablan mucho de eso, de diferenciar lo que es la redacción propiamente dicha de la redacción publicitaria. Hay otras técnicas, hay otras estructuras de textos que se desarrollan para que un texto, un artículo sirva para vender un producto. Entonces, pues yo también estoy como que un poco yéndome hacia eso, pero siento que la redacción SEO todavía tiene mucha tela que cortar y me gustaría que por lo menos el primer curso que estoy creando vaya dedicado a eso, a la redacción para optimizar textos para que sean encontrados rápidamente en Google. Muy bien, ahora te tengo que hacer una pregunta para escuchar tu experiencia y después compartir la mía. ¿Alguna vez alguno de tus clientes ha estado en desacuerdo con alguno de los consejos tuyos en cuanto a la redacción de algo que has hecho? Sí, claro. Y cuéntame cómo lo has manejado. Mira, yo parto de que el cliente siempre tiene la razón. Y pues como en la redacción, digamos, que a alguien le guste tu redacción, en cierto modo, aunque cumpla con todas las reglas de ortografía y cumpla con el estilo, puede gustar o no gustar. Entonces es cuestión de cambiar y adaptar algunas ideas para que el cliente esté satisfecho con el producto que tú le estás entregando. Ahí yo estoy inscrita como redactora en varias
varias plataformas que solicitan mi redacción y entrego artículos optimizados, bien redactados, con todos sus aditivos, pero siempre habrá uno que otro detalle, quizás mi forma de decir una palabra y que haya un sinónimo que a esa persona le guste más, pues no importa, no pasa nada, lo cambiamos y llegamos a un acuerdo. Eso no quiere decir que el trabajo esté mal hecho, simplemente que no todo el mundo piensa de la misma forma Sí, creo que hay que adaptarse. puede variar según si se trata de algo correcto o incorrecto o si es También. simple y llanamente algo de estilo. Si es algo de estilo, uno puede darle la razón al cliente si el cliente existe, pero si se trata de algo incorrecto, ¿cómo lo manejas? Por supuesto. No, pues lo voy a decir. Ahí tendrán que matarme. Pero si yo tengo la razón y el cliente no tiene idea de lo que está reclamando y tengo la razón, pues yo voy a defender ese motivo a capa y espada, con fundamento, con criterio y demostrarle que lo que yo le estoy proponiendo es lo correcto. Sí, y en de alguna buena ocasión manera, has tenido ¿no? que despedir a un cliente por ese motivo. No. En Yo ningún sí, momento, aunque siempre- no en la redacción, en otras cosas, por ejemplo, Ya. y creo que es algo adicional que hemos compartido, que es la creación de sitios web. Si el cliente insiste algo que técnicamente es incorrecto, yo en una sola ocasión lo he despedido como cliente, Ya. pero en la redacción o en este caso se trataba de una locución que me contrataron donde ellos ya habían redactado el guión, pero yo estaba dando una sugerencia. Sabrás muy bien, y los oyentes también sabrán, que a veces hay una palabra que se entiende en una región muy particular, pero en otras partes no se entiende bien o suena Claro. extraño. Y a veces se Sí. puede sustituir por una palabra mucho más universal sin perder el Correcto. mensaje. Y en ese caso, el término que estaba dentro del guión de ese texto que yo tenía que hacer una locución en castellano, Ya. fue la primera vez que lo hacen desde Madrid, pero no llegué a conocer al cliente porque fue a través de una agencia, un intermediario. Pero la ¿Y palabra... recuerdas cuál es la palabra? La palabra Normalmente es sí. coste, que en las Américas se usa mucho más costo. Y en la frase, en la oración, funcionaba mejor utilizar de todas maneras la palabra gasto. Sí, te entiendo perfectamente. Y Sí, gasto se o entiende precio, perfecto. no sé. Gasto o precio entraba mejor en el contexto y se lo expliqué. Le dije, aunque ustedes estén enfocándose a Madrid, si alguien de otra parte, porque en Madrid hay mucha gente llegada de otras partes del mundo, lo van a comprender mejor y va a funcionar mejor el mensaje. La respuesta del intermediario, tal vez nunca sabré si llegó al cliente final o no mi sugerencia, dijo no, lo queremos dejar así. A veces los intermediarios son cobardes y no quieren pasar esas sugerencias al cliente final. No sé si también has pasado por alguna situación así. No he pasado por una situación, pero ahora que mencionas la palabra, yo también he tenido conflictos con esa palabra. Y porque claro, yo soy latina y obviamente tengo que adaptarme. Estoy en España y tengo que adaptarme a sus modos. Y hay muchas palabras que acá se utilizan y que no son comunes para nosotros y viceversa. Y una de ellas es coste. A mí me costó muchísimo adaptarme a esa palabra. Ya la asimilo por tantos textos que he escrito para el público español. Sí, yo la comprendo, pero no la recomiendo para una publicidad internacional. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se podía perfectamente cambiar por la palabra precio o gasto. Claro, estoy yo no totalmente de insistía acuerdo. en utilizar la palabra costo, porque sé que eso sería chocante. Sí, acá tiene y que tiene otro significado. Acá, aunque no lo he verificado nunca, pero compañeros de trabajo españoles me dicen que la palabra costo es el nombre de una droga acá en España. Sí, a mí me han dicho lo mismo. Pero aunque no fuera por eso, puede ser chocante, aunque no fuera por eso. Así que no, yo no estaba recomendando utilizar la palabra costo, yo estaba recomendando utilizar gasto o precio. Y del intermediario me llegó un que ese no intermediario rotundo. no lo haya. ¿Perdón? Que es probable que el intermediario no lo haya explicado de la mejor manera al cliente o simplemente no lo dijo. Porque, a ver, se entiende o se justifica perfectamente ese cambio y si realmente este cliente estaba interesado en tu trabajo, pues imagino que lo hubiese aceptado sin problema, pero como tú dices, sabrán ellos o sabrá qué pasó en ese momento y pues no se pudo
Sí. no se pudo concretar Entonces, en un el caso trabajo. así, si insisten en hacerlo, yo lo hago porque sé que no es una cuestión de ser incorrecto. Pero si fuera una cuestión de ser algo incorrecto, simplemente despediría al cliente en ese Es caso. probable que yo también lo hiciera. Ahora, te Es voy a probable. preguntar por dos palabras estrujulizadas en Venezuela. Las palabras Ajá. en castellano estándar son consola y diabetes. Sin embargo, en Venezuela suelen decirlas en forma estrujulizada. ¿Sabes de lo que estoy hablando, verdad? Consola y diabetes. Sí. Pues mira, de verdad que no lo sé. Para mí es totalmente normal escucharlo como consola y como diabetes. Porque todo el tiempo he escuchado las palabras de esa forma y no, así como me pasó cuando leí tu libro con lo del voz y leyendo la explicación, digo, oh, pero que yo estaba equivocado, estamos equivocados, todos los maracuchos estamos equivocados, estamos conjugando mal, estamos hablando mal. Posiblemente es lo mismo que me sucede con esas palabras. Igual acá en España, por ejemplo, la palabra video con acento en la I. Sí, en España es vídeo con tilde en la decimos I. video. Sin y nosotros embargo, la decimos video. academia ya acepta esas dos versiones. Eso no ha Bueno. pasado que yo sepa con las versiones venezolanas de consola y diabetes. Pero creo que es algo muy, no sabría explicar el por qué. Pero si vas a Venezuela y dices consola, probablemente también te entiendan. No creo que haya ningún problema. Ah, claro. Esa no y es mi si pregunta. dices- Mi pregunta Sí. es si tú lo aceptas en una redacción o la cambias. Ya, de verdad que en este momento no recuerdo, pero mira, una de las cosas que yo he dicho en mis podcasts es usar las herramientas o los correctores que tienen las plataformas con las que nosotros redactamos. Yo estoy enamorada, soy fan número 1 de Drive, de Google Drive. Y Google Drive tiene, no sé si tú utilizas esa misma plataforma para tus redacciones. Utilizo varios, pero ese que estás mencionando lo cubrí en uno de mis libros. Uno de mis libros ¿Ah, sí? se llama Chromebooks para escritores bilingües y por supuesto Google Docs y Google Drive se puede utilizar en Chromebook o no en Chromebook. Lo que pasa es que yo lo enfoco en un libro sobre Chromebook porque es la esencia del sistema operativo de una Chromebook. Entonces, tengo 2 capítulos dentro de ese libro que hablan de las virtudes de este programa que a ti te gusta. Pero entonces me debes ese libro, Alan. Vamos a organizar eso. Tengo que leerme ese libro también. A mí me encanta Google Doc. Y lo que te decía es que las herramientas que tienen para corregir los textos, para editarlos, a mí me parecen muy buenas. Algunas sí, me peleo con el plataforma y digo, no tienes razón, no lo voy a cambiar como tú dices, lo voy a dejar como yo digo. Pero generalmente atiendo a las sugerencias que me da la plataforma y cuando veo que una palabra está subrayada en amarillo o en rojo y pregunto por qué está subrayada así, entonces me voy a buscar, la palabra es así, así, así y lo corrijo. O sea que lo que te quiero decir es que si las palabras me aparecen subrayadas y me genera una alarma, pues lo más probable es que me vaya a consultarlo y lo deje escrita, lo corrija en su forma correcta, pues. Sí, de hecho hay muchas palabras que a veces nos toca enseñar al corrector que esa palabra está bien hecha para que no vuelva a molestar con esa palabra, porque es una palabra nueva. Yo para vivo ese añadiendo palabras nuevas a mi diccionario de Doc. Sí. Y de hecho eso suele pasar, por lo menos en cualquier plataforma menos Windows, suele pasar cuando hay verbos conjugados con el voz singular, con el voz estándar, porque muchas veces los diccionarios no lo tienen todavía. Ahora en Windows hay una opción muy específica para incluir las conjugaciones con el voz singular, pero no en las otras plataformas y no en Google Drive que yo sepa. Yo no suelo utilizar Windows como sistema diario, pero lo conozco. De hecho, parte de mi trabajo es hacer cosas de informática, entonces tengo que conocer muy profundamente todas las plataformas y por eso he observado que en Windows hay una opción a nivel de sistema de incluir las conjugaciones con el voz. Perfecto.
Genial. Pues ya me estoy apuntando todos esos datos que estoy aprendiendo contigo. Con muchísimo gusto. Ahora, he observado, porque es el tema de uno de tus episodios, sobre el uso de las interrogaciones y admiraciones invertidas. Y yo creo que tú y yo coincidimos en la pasión de querer el seguir utilizándolas. Sin embargo, creo que en el único lugar donde tal vez no estemos de acuerdo es porque en tu caso, por lo menos en tu titular, dices que la culpa la tienen las redes sociales. Yo creo que la culpa no es de las redes sociales, porque las redes sociales no impiden que se utilicen. Creo que son los usuarios que son los culpables. Sí, claro. Lo que pasa es que es un sentido, digamos, figurativo usar la expresión pero lo entendemos, pues se entiende que obviamente no son las redes sociales como tal. De hecho, he hecho algunas publicaciones donde explico, porque quizás por ignorancia la gente no sabe, generalmente en el teclado del móvil, del teléfono, solamente aparece el signo de cierre, pero si si dejas oprimido la tecla, te aparecen las demás opciones, cosa que debería ser cambiada, deberían aparecer ambas opciones y no hacer que el usuario tenga que trabajar de más para colocar el signo de apertura. Entonces, sí, bueno, hoy en día por lo menos es muchísimo más fácil de lo que era. Yo sé que tú eres mucho menor que yo, pero en los años 90, escribir bien en castellano en un BlackBerry era una tortura. Un suplicio, sí, claro. No, yo también usé BlackBerry. Entonces, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, claro, había que hundir la tecla y mover una bolita y usar una lupa para ver cuál era la versión que uno necesitaba. Sí, al final, bueno, digamos que quizás no las redes sociales, pero la tecnología en sí misma, pues para los que hablamos castellano, pues se nos hace un poco más complicado. Sí, aunque hoy en día tanto Android como iOS incluyen el teclado español y facilitan. Estoy de acuerdo que sería maravilloso tener las interrogaciones y admiraciones invertidas en la primera vista. La primera opción, digamos, sí. Pero a lo mejor habría que agregar una fila adicional para eso. Pero sí existen. Sí, probablemente. Y cuando tienes, yo utilizo más Android en este momento, aunque también tengo un iPhone que utilizo para otras cosas, no como teléfono. Okay. Y en el caso del teclado que yo utilizo, que es el propio de Google, que se escribe Gboard, o sea, es Gboard en inglés, y es de Google, uno oprime sin soltar digamos la coma y salen una serie de cosas y ahí están las opciones de las versiones invertidas de la interrogación y la admiración. De hecho, también en mi página de Facebook, tengo una página también de Facebook que se llama yo.redacto. Tuve que ponerle el punto porque no tenía el usuario yo redacto, estaba ocupado ya. Y así se llama mi página por Facebook. Creo que nos seguimos en Facebook ambos. También hice una publicación que tuvo bastante receptividad por parte de las personas que me leyeron sobre las comillas, el uso de las comillas. Y son cosas que yo no es que las tenía aprendidas desde hace mucho tiempo, pero con esto de los podcasts y con todo lo que estoy haciendo, pues toca repasar, estudiar y aprender, porque hay cosas que no sabía. Y las comillas, hay unas comillas que son las angulares o latinas, que según la Real Academia Española son las que se deben utilizar en textos redactados en nuestro idioma. Y esas comillas angulares no están en el teclado, por lo menos no están visibles. Hay que... Ni siquiera en el teclado español, pero yo sé a cuáles te refieres. No. Sí, se parecen mucho al signo de mayor y menor, pero son dos. Son dobles. Son dos angulitos pequeñitos, sí, son dobles. Lo conozco. Esas son... Y a veces lo utilizo, no los utilizo siempre, pero a veces los utilizo y sí los conozco. Yo no los utilizo porque me tardaría muchísimo utilizándolos porque hay que marcar en el teclado, creo que es al 0187 y al 0 o sea, eso en Windows, en Windows. Eso es muy engorroso. Entonces, pero sí hice la acotación porque para quienes escriben literatura y tienen que citar, o sea, que son textos mucho más trabajados, digamos, hay una jerarquía que se tiene que respetar en ese uso de comillas. Cuando colocas comillas en un texto que ya está entrecomillado. Entonces tienen la jerarquía, vienen las angulares, luego vienen las inglesas, que son las que generalmente nosotros utilizamos, y también están las simples.
Entonces, en ese orden es que se deben usar. Eso es algo que yo no sabía, que leyendo, revisando, lo leí y, ay, mira qué interesante, yo no lo sabía, lo compartí y es uno de los posts que más receptividad ha tenido en mi página de Facebook y que tiene un poco que ver también con esto que estamos hablando de los signos de interrogación que son también difíciles de encontrar en los teclados. Y justo el siguiente tema que yo quería tocar contigo tiene que ver con las comillas. Así Vale. que, pero algo diferente que no has mencionado todavía, pero el tema que voy a presentar y luego pedirte tu opinión al respecto, vale sin importar qué tipo de comillas sean. Muy bien. La regla oficial es incongruente al respecto de lo que voy a presentar. Cuando tenemos una frase con preguntas, o sea, con interrogaciones, las comillas van afuera de todo, digamos, delante, o sea, antes de la primera interrogación invertida y después de la interrogación del cierre. Lo mismo con la admiración, mas no con el punto. Y eso yo lo veo como algo incongruente en las reglas. No sé si me sigues. Sí te sigo. ¿Pero por qué lo ves incongruente? Porque con las interrogaciones quedan dentro de las comillas, con las admiraciones también, pero el punto, las reglas oficiales dicen que debe estar fuera de las comillas. Sí. Me parece Vale. que debería ser congruente con todo y me parece que ese punto es parte de lo citado. Entiendo. Bueno, a ver, yo creo dentro de mi lógica como redactora y me apunto en la versión de la RAE, ¿por qué? Porque creo que los signos de interrogación le dan un tono especial a la expresión que está cerrando en las comillas, mientras que el punto le da un tono particular a todo el contexto, independientemente de que el punto esté o no dentro de la cita. Porque si tú estás poniendo un punto y final dentro de esa cita, se supone que no vendría más nada. Ahí es donde yo pudiera tener la duda o quizás estar de acuerdo con tu apreciación. Porque si estás cerrando la expresión con la cita, posiblemente sea válido el punto dentro de las comillas. Y así lo manejamos en inglés. ¿Así? Sí. Mira. Entonces entiendo. En el inglés el punto solo iría fuera si lo entrecomillado es parte de algo más grande. Ya, entiendo. Así que por eso quería escuchar tu opinión sobre eso. Quiero hacerte una pregunta sobre mi opinión. ¿Te convence mi explicación o sigues estando en desacuerdo? Me parece que al final estamos de acuerdo y a lo mejor no entendías en qué caso yo lo estaba señalando. Sí, claro, entiendo. Vale, muy bien. Ahora, una vez Muy hace bien. décadas, una amiga que es redactora en castellano aquí en Estados Unidos me dijo su opinión al respecto. Me dijo que esa regla no es del idioma, sino de la región donde uno está. Mira. Pues Esa no lo era sé. la opinión No sabría, de ella, pero nunca no lo he sabría- visto escrito así. No, yo tampoco lo he visto escrito así en ningún, por lo menos en mi idioma no lo he visto escrito de esa forma. Y si lo veo escrito de esa forma, para mí sería un error gramatical, para mí. Y bueno, y entiendo que para la Real Academia Española también, porque no he leído expresamente al respecto, pero mi lógica dice que el punto debe ir fuera y los signos de interrogación y de exclamación irían dentro, por lo que te digo, por la entonación Bueno. que debe llevar la cita. Los siguientes Pero dos casos donde te voy a presentar son casos donde la RAE sí aclara que depende de la región. Y de hecho Vale. tiene una sugerencia al respecto, más allá de aceptar dos versiones. Y estamos hablando en este caso de la coma como decimal o del punto según la región. Seguramente habrás visto que un número que incluye miles y luego centavos al final se maneja al revés que la versión europea, que en este caso Venezuela coincide con la versión europea. Que es con el punto, ¿no? ¿No? En los Estados Unidos las comas separan los miles Sí. y los puntos los Y acá decimales. Mientras sí, en y aquí es al Europa revés. los Sí. decimales van con coma y puntos entre los miles. Sí, ya entiendo. Ese es un caso A donde ver, la RAE acepta que puede variar según la región. según la región. Antes de cerrar esta parte, voy a compartir la sugerencia de la RAE al respecto. Vale, muy bien.
Yo lo he probado en mi caso y en el caso de mis amigos. Cuando se explica en voz alta, todo el mundo lo rechaza, pero después cuando lo ven con sus propios ojos, lo aplauden. Sí. Y en A este ver. momento estamos en la radio, no nos queda otro remedio que describirlo con palabras. Pero lo que ellos Claro. recomiendan en la RAE es que en lugar de utilizar comas o puntos para separar los miles, que utilicemos un espacio. Tiene sentido. Bueno, qué bueno porque eres la primera que lo visualizaste antes de rechazarlo. La sugerencia Sí, no es tiene mía, sentido. pero me parece interesante esa sugerencia Sí. para la redacción. De verdad que sí, es bastante interesante. De hecho, en redacción también, no sé si a ti te pasa cuando vas a escribir, por ejemplo, yo he tenido que redactar sobre electrodomésticos que tienen un consumo energético ecológico A+++, o sea, los signos de más, ¿sí? Sí me explico. Si yo coloco esos signos pegados a la A, me lo rechaza el corrector gramatical. Me pide hacer una Hay que agregarlo. separación. Sí, pero hay que enseñarle, como si fuera una palabra. Me pide hacer una separación. Y quizás como estoy un poco ya amañada a eso de separar estos símbolos, pues lo visualicé con más conciencia, esta sugerencia de la RAE, de separar los miles con espacio. Por eso te hago el comentario del... Bueno, si te parece que puede funcionar con el espacio, no hay problema. Me parece que hay que ser congruente dentro de un documento o si se trata de una revista o algo así. Si yo soy editor de una revista, hay que hacer lo que se llama la hoja del estilo. Y de hecho yo he sido editor de una revista y he hecho eso y hemos tenido reuniones y en algún momento hemos hecho un cambio del estilo, pero el estilo todos dentro de una revista o dentro de un periódico hay que tener congruencia. Claro, por supuesto. Ahora, el siguiente punto es el punto de las palabras en castellano de billón y de millardos. Y tú lo sabrás aún antes de leer mi libro, pero lo voy a decir por el beneficio de los oyentes. La palabra millardo fue de las poquísimas palabras que se agregó al diccionario castellano de la Real Academia Española por sugerencia, no por observación en el uso, por el expresidente Caldera. Rafael Caldera. Sí, yo estaba en la universidad cuando él sugirió eso. Y la academia dijo, para ¿por qué no? fue toda una novedad. Porque ya existía la palabra en francés y en italiano, y él dijo, necesitamos esa palabra en castellano, y la academia dijo, vamos, adelante. Muy bien, bueno. Aplausos para Rafael Caldera. Ahora, lo que sucede es que los millardos, que son los miles de millones, son los que llevan 9 ceros. Y el billón en castellano es el que lleva 12 ceros en la actualidad. Mientras en inglés, en la actualidad, desde principios de los años 70, es igual en Estados Unidos que en el Reino Unido. Antes, el billón en el Reino Unido coincidía con lo que es en castellano, con 12 ceros, pero a principios de los años 70 el Reino Unido decidió ponerse a la par con los Estados Unidos y que el billón llevara solo 9, lo cual es un desastre con las traducciones, porque mucha gente ve la palabra billion y se imagina que es billón y no se dan cuenta que están o agregando o quitando 3 ceros, según si la traducción va del inglés al castellano o del castellano al inglés. Entonces, eso es algo que todos los traductores tenemos que tener en cuenta. Ahora, hace poco, no sé exactamente en qué año ocurrió, la academia hizo algo que para mí es totalmente inaceptable. La academia dijo, billón tiene 12 ceros, excepto en Estados Unidos, si está escrito en castellano, billón tiene 9. Para mí eso es inaceptable porque hacemos documentos, hacemos radio y decimos que una empresa se vendió por tantos billones y no podemos dejar una duda entre los oyentes o los lectores. Entonces, para mí tiene que haber una congruencia mundial del significado de billón en castellano. Y además que estamos hablando de números, ¿no? Y el número, claro. Pues, los números son números. No estamos hablando de una versión de una fruta que en un país de las Américas se llame diferente que en otro. Estamos hablando de los números. Correcto. Ahora, más allá mira, no lo sé porque me haces estas preguntas que realmente nunca las he interiorizado, pero también veo un poco engorroso colocar en números o en cifras tantos ceros.
No digo Claro, que tengamos que poner los ceros. Tenemos que estar de acuerdo que pero en como el para mundo dejar, entero como billón para en dejar la castellano duda, tiene para 12. aclarar cualquier duda, sí, para aclarar cualquier duda, mientras la RAE no se pone de acuerdo o no corrige su error, pues blindar nuestros documentos y más si tienen un viso de legalidad. Ahora sé lo que Sí. te refieres. Claro, en mis artículos, tanto en inglés como en castellano, cuando sale la palabra billón, yo tengo que insertar una sección aclaratoria. Este documento, Claro. de hecho, yo he tenido clientes que se han molestado conmigo porque yo he recibido un original Imagínate. y yo les he preguntado, yo tengo que saber en qué país se redactó esto originalmente porque tengo que saber a qué se refieren con billón en este documento. Y al Claro. principio a veces no comprenden por qué quiero saberlo y después al enterarse de la realidad corren para averiguar porque muchas veces son intermediarios y tampoco lo saben hasta ponerse a averiguarlo. Sí, sí. Yo me refiero sobre todo a eso, a que si se va a redactar un documento, imagínate un documento de venta, un documento de compra-venta, de que haya que haber, que tiene que hacerse una traducción. O sea, estoy poniendo un ejemplo así. Un contrato que se Y va que a vender haya, por tantos sí, un billones contrato o que y se hay va a un vender malentendido y una, después no llega un completo. malentendido. Imagínate el lío que se forma por esa palabra. Pues sí, es algo que habría que, no sé, que alzar la voz al respecto a ver si a ver si la Real Academia nos escucha así como escuchó a Rafael Caldera en su momento, digo yo. Sí, eso Y ver es cómo inaceptable, se arregla eso. en mi Sí, opinión. sí, Ahora estoy de acuerdo. vamos al tema de los calcos. ¿Sabes el término calcos? Calcos, Lo voy a no. definir para los oyentes de todas maneras. Los calcos son cuando hay una palabra parecida. De hecho, en este caso hemos hablado de un calco del billón anglosajón con 9 ceros. Bueno, cuando hay una palabra y una de ellas a veces llevan mucho tiempo y hay que estar corrigiendo a la gente y después llega un momento que tanta gente comienza a utilizar el calco que ya la academia lo acepta. Entonces voy a dar Ya, un sí, ejemplo entiendo. muy particular que cambió hace poco, hace menos tiempo que lo del billón, porque en castellano tenemos las palabras que son las que yo prefiero, que son solicitar y solicitud. Y después tenemos un verbo que siempre existió en castellano, pero en un contexto totalmente ajeno, que es aplicar y aplicación, pero utilizándose única y exclusivamente como verbos transitivos. Aplicar pintura a la pared, aplicar una regla a una situación, pero nunca con una preposición después. Pero de tanto uso o abuso, ya la academia aceptó el uso del verbo aplicar como sinónimo de solicitar. No sé si estabas enterada del cambio y no sé si tienes Mira, no. alguna opinión. De hecho, me suena extraño. A aplicar, a solicitar, es como que estás aplicando al curso. Sí, o aplicando para ¿algo la así? universidad o aplicar para una beca. Bueno, voy a hablar por Venezuela. En Venezuela no se utiliza de esa Pues en manera. Caracas sí. Se utiliza más la palabra solicitar. Ahora, no me es totalmente ajena, solo que yo en mi jerga normal no la utilizo de esa forma. La asimilo más para aplicar pintura, aplicar en la manera como tú lo has descrito en principio. Pero aplicar para un curso, aplicar para la universidad, voy a aplicar para... Sí, por lo que veo, no es algo que se utiliza en el estado Zulia, en Venezuela, pero sí hay muchos caraqueños que lo utilizan. Hay y muchas también. mañas idiomáticas. Hay muchas mañas idiomáticas. No sé si se puede expresar de esa forma, pero ahora que me hablas de esta palabra aplicar, no sé si tienes otro ejemplo. Y no sé si esta tiene que ver con los calcos, pero es la palabra apertura. Y hay una que está muy de moda, apertura, que la están verbalizando. Entonces, en la jerga de los bancos, de las entidades bancarias, se usa mucho la palabra aperturar. Voy a aperturar una cuenta bancaria. En lugar una cosa de abrir. que a mí me choca en lugar de abrir. Y yo tengo entendido que esa palabra no está, como verbo, no está aceptada por la Real Academia Española. Mi conocimiento es el mismo, que pero en este caso creo que no es un calco. no es un calco, Es sí, sí. un abuso, un uso no permitido, pero no es un calco porque no proviene, por lo menos del inglés no proviene. No proviene, entiendo.
Entiendo. ¿Y cuál es el otro ejemplo que tienes además de aplicar? Bueno, el otro que tengo aquí, lo vi en tu sitio web, pero no sé si es redacción tuya o porque yo no sé si tú has Hay hecho. mucho que no es redacción Ok. mía. En la parte que ahora todos debemos tener en nuestros sitios web para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, hay una oración en esa parte donde la gente tiene que aceptar las galletas informáticas o lo que en inglés se llaman cookies, y en tu sitio web está con cookies, pero Sí. no me refiero a la palabra cookies, pero sé que la mayoría de la gente lo usa como cookies. Yo suelo poner los dos, pero no. La oración dice, si el individuo sigue utilizando el sitio web, asume que esté de acuerdo con la política de privacidad del sitio web. Asumir en castellano es igual que aplicar. Según el diccionario, solo puede usarse en forma transitiva, pero nunca con una preposición después. Pero yo supuse que a lo mejor esa frase o esa oración provino de un programador o de alguna herramienta que hayas utilizado. Efectivamente, es un programador que te traduce automáticamente la expresión y pues se quedó así. Comprendo. Pero no, Pues en los sitios web no que me he yo percatado armo, de ello. y a lo mejor después fuera del aire te puedo ayudar, yo he modificado la frase como viene en castellano, no solamente por eso de asumir, sino también porque me gusta poner galletas informáticas y entre paréntesis y comillas cookies. De hecho, en el botón me gusta hacerlo más activo, entonces el botón, ahora no recuerdo cómo es el botón en tu caso porque ya lo oprimí. Creo que es aceptar. Sin embargo, bueno, y tú sabes muchísimo más de eso que yo, porque mi página web es el diseño de una plantilla que ya está prediseñada y que por supuesto me ha tocado traducir muchas de las ventanillas emergentes, traducirlo para que se castellanice todo. Y quizás me habrá quedado una que otra cosa por allí en inglés. Claro, eso de cookies, sí te confieso que lo dejo cookies porque ya uno lo entiende, lo piensa ya como ni siquiera uno dice cookies y uno piensa primero en la galleta, uno piensa primero en aceptar las cookies de internet. Pero no como Las que me voy a comer una galletas galleta de verdad, de chocolate. Y después dentro de la Sí. página donde tengas tu política de privacidad para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, puedes poner una Sí. oración que diga nuestras galletas no contienen calorías o algo así para bromear aún más. Está genial esa idea. Está genial. Pues sí, mira, lo miraré con más detalle. Yo con mucho gusto te ayudo Muy bien. a ponerlo como tú quieras. Yo no voy a decir cómo debes ponerlo, pero Claro, en todo claro. caso me encanta observar que tu sitio web está sin las 3 letras que cuando estoy con un grupo mixto digo triple whisky, porque creo que leíste un artículo mío que dice 5 motivos para eliminar triple W de tu sitio web. Lo leí. Y tu sitio web ya lo está así, no tienes que cambiar nada en tu Sí. sitio web. Pero No. a mí me parece mejor promocionar los sitios web solo con el nombre, punto y el sufijo, sin ningún Sí. prefijo. A mí también me parece mucho más simple, más entendible. Yo redacto.com y listo. Lo mejor, muy bien. Cuéntanos si tienes algo más que quisieras agregar de todo lo que hemos estado hablando antes de cerrar esta conversación que estamos llevando aquí en Capicúa FM. Pues ya te digo que este tema del idioma y las palabras que se pronuncian de una forma o se dicen de una forma o se definen de una forma en una región o en otra es apasionante. Yo pudiera estar aquí horas hablando del tema, pero entiendo que hay un tiempo que hay que respetar. Estoy muy agradecida, nuevamente te lo digo, de invitarme a tu programa. He pasado un rato espectacular contigo, enriquecedor, de mucho aprendizaje. Me gustaría que se volviera a repetir, no necesariamente una entrevista, pero sí mantener el contacto contigo, intercambiar experiencias y conocimiento que siempre es necesario para crecer como profesional y como persona. Claro que Y sí, si hay vamos a muchos temas más repetirlo y vamos que a mantener hablar. la comunicación. Y ya que lo mencionaste, vamos a hablar de una palabra más, que es un verbo que se utiliza diferente en Venezuela que en otras partes y causa confusión con los tantos conductores de Uber y Lyft en Miami que son de procedencia venezolana. Y es el verbo cruzar. El verbo cruzar en todas partes del mundo donde se habla castellano, menos Venezuela, significa algo muy particular.
pero en Venezuela tiene dos significados y el más común de los dos confunde a los pasajeros no venezolanos. El conductor o la conductora pregunta, ¿aquí debemos cruzar a la derecha o a la izquierda? Y eso no tiene sentido fuera de Venezuela, Claro. porque fuera de Venezuela cruzar es atravesar de un lado A al otro. otro lado sin Ajá. doblar. Entonces el venezolano lo usa como Imagínate. sinónimo de doblar. De doblar, Y entonces doblar una esquina, no tiene claro. sentido para el pasajero. Y dice, no, usted está preguntando si vamos a doblar, Me imagino. pero o si De que vamos a vamos a seguir pasarnos recto así la calle. y es contradictorio. Claro. Ay, pobrecitos mis paisanos que están allá en Estados Unidos. Te agradecemos tu presencia en Capicúa FM, María Cecilia Ferreira de yoredacto.com. Muchas gracias, Alan, y espero que se repita. Un abrazo y gracias a todos por escucharnos. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com. Querido oyente, recuerda que puedes visitar la sede de Capicúa FM las 24 horas al día en capicuafm.com. Nuestras estadísticas indican que muchos están oyendo Capicúa FM a través de una aplicación que lamentablemente daña nuestra presentación. Para los mejores resultados, visita capicuafm.com para descubrir nuestras recomendaciones más recientes para escucharnos o suscribirte gratuitamente con la mejor experiencia posible. En la fecha de esta grabación en julio del 2021, recomendamos la aplicación Pocket Casts. Es de lujo, pero ahora es gratis para los teléfonos móviles más populares, Android y iPhone. En capicuafm.com encontrarás el enlace directo o también puedes ir directamente allí desde tu teléfono móvil al visitar bolsillo.capicuafm.com. Repetimos, bolsillo.capicuafm.com. Capicúa FM. Este episodio de Capicúa FM nos ha llegado en parte por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada, sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros cafés que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café Cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café Cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café Cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido al visitar loquieroya.us y colocar el cupón virtual DELICIOSO antes de pagar. Repetimos, para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido, visita Loquieroya.us. y coloca el cupón virtual Delicioso. antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicúa FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es... Delicioso. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Ahora con por lo menos 7 idiomas oficiales en España: aragonés, castellano, catalán, euskera, gallego, occitano y valenciano. Abajo con el encubrimiento.